Fotos de la ciudad, un extraordinario tema durante la dictadura militar de Alejandro del Prado. ¿Qué sigue ahora en el programa, Marina Gleiser? Gleiser es mi apellido. Cini es la 36 muestra anual de fotoperiodismo de Agra en el periodo 2024 y para eso le vamos a dar la bienvenida a la vicepresidenta de Agra, Alejandra Bartoliche, conocida como la Tana Bartoliche, y también al encargado de prensa de Agra, Guido Pietro. Buenas tardes, gracias por venir a la radio de Madres, la M530, somos radio, la radio de EVE. ¿Cómo andan? Bien, gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por hacer esta muestra en su edición número 36. He ido a las anteriores, no sé si a las 35 anteriores, pero sí puedo contabilizar 20 que habré ido a ver esta necesaria muestra de lo que fue el año 2024. Al principio con Carlos Polimeni veíamos que las fotos representan en su mayoría lo que fue el acto represivo que tuvo el 2024, ¿no? Que fue intenso y que tiene un compañero lastimado como Pablo Grillo y que, digamos, y que estuvo bien difícil para fotógrafos y fotógrafas poner el cuerpo en este superajuste estructural que llevó el gobierno de Javier Milei. ¿Qué me dicen con respecto a esto? En realidad, el Pablo lo lastimaron, le bajaron la cabeza, pobre, el 25. Claro, en 2025. Lo que nosotros hicimos este año, por una cuestión de dar más lugar a lo que había pasado, que fue la represión más jorobada de este año, el año pasado también, pero fue como el inicio. Ahí está vos. Es hacer una recopilación de algunas fotos del 25. La muestra es del 24, siempre fue es anterior, el año anterior, pero en esta vez, como hay tanta violencia y hay tanta represión, digamos, y también obviamente para los periodistas o los reporteros gráficos en general, lo que dijimos fue, bueno, vamos a plantear fotos también como un compilado del 2025, donde por supuesto entra Pablo Grillo y algunos reporteros lastimados, varios. En la transmisión por streaming de la AM530 estamos compartiendo algunas de las fotos seleccionadas para esta expo, aunque la temática es más vasta, es importante. Estamos viendo ahora una foto de Marcelo Subioto, a otra de Carmen Arias, responsable de Madres de Plaza de Mayo, y fotos deportivas. Es decir, es un mundo, no está centrada solamente en la represión en las calles y sus consecuencias, pero si vamos a hablar de un clima de época, en este clima de época se destaca notoriamente tanto el trabajo de los reporteros, que le permiten a muchísima gente que no tendría ninguna posibilidad de visibilizarlo, saber lo que está ocurriendo, como el homenaje que representa una muestra así a los que ponen el cuerpo, ¿no, Guido? Que es todo un asunto. Sí, nosotros somos los y las que ponemos el cuerpo en la calle permanentemente. Permanentemente desde que asumió el gobierno de Milei estamos siendo atacados, gaseados, apaleados, detenidos y casi asesinados, digamos, ¿no? Sí. Como le pasó a Pablo Grillo. Y el miércoles pasado estábamos juntos cuando detuvieron a uno, ¿te acordás? También sí. Detuvieron a un chico que lo sacaron, lo chuparon así de una forma que nunca vi. Bueno, eso es constante todos los miércoles, y esto empezó no con los miércoles de jubilados, que pobres cada vez son 100, a veces hay más policías que jubilados, ¿no? Claro, porque se van. Son 50, 100, qué sé yo, no son tantos, y la verdad que no van a bardearla como la bardea la policía. Pero más allá de eso, esto empezó con la ley Ómnibus, cuando fue herido Matías Aufieri, el abogado de la izquierda. Sí. Y después Jonathan Navarro también perdió la visión el mismo día que Pablo Grillo casi es asesinado. Por eso nosotros este año creemos que es muy importante hacer una parte de fotos de represión, porque, digamos, la muestra abarca actualidad, deportes, vida cotidiana, cultura, espectáculos, etcétera. Son 5 o 6 categorías. Hay otra para historia gráfica, ¿sí? Que son historias que hacemos los reporteros de más largo aliento, se ponen 3 o 4 fotos, o sea, que componen una historias que tienen que ver con el medio ambiente, diferentes cosas. Entonces este año decidimos, dado lo que el estado de las cosas que estamos viviendo, que es grave, porque
ya se naturalizó la represión, ¿no? Cada vez nosotros vemos las Siempre le fotos y digo es eso como el acá. folclore de los miércoles, ¿no? A Siempre ver le qué digo pasa. eso, que me duele que se haya naturalizado que los miércoles va a pasar, que hay violencia en la calle, en las mediaciones del Congreso, como si algo estuviese bien de eso, ¿no? No, y es absurdo, y además quiero decir algo, nosotros no queremos ser noticia. Claro, ustedes son Nosotros los que estamos cuentan la para noticia. contar las noticias y ponemos el cuerpo, los equipos, todo ahí en la calle, y resulta que terminamos siendo noticias a veces, Claro. porque se nos llevan detenidos o nos pegan, y no es la idea. No es la búsqueda de la notoriedad personal, sino estar trabajando en un frente. ¿Cómo son los ojos de los tipos que reprimen y disparan? Vos que has tenido la oportunidad de estar más o menos cara a cara. Están sacados. ¿Están sacados Sí. artificialmente? ¿Consumen merca? No sé, no te lo podría asegurar, Ni negar. pero que les encanta pegar, sí. Eso sí, te lo sienten aseguro. placer de Sí, sí, hay un reprimir. placer ahí. ¿Viste? Porque hay gente que dice, bueno, es un laburo, alguien tiene que hacerlo, son víctimas de un sistema también. Hay Eso de de todo. la obediencia de vida creo que ya lo habíamos sorteado. ¿no? Sí, superado con la Está nulidad. saldado, decimos. No, pensábamos que había sorteado, pero yo quisiera retrotraerme un poquito más porque, digamos, en la era de Macri comenzó esto, digamos, Claro. no es de ahora. Ahora se como que Se profundizó, Patricia ¿no? Bullrich es en todo su esplendor, ¿no? Pero recuerda cuando apareció las leyes que la gente salía en la época de Macri y, no sé, hay una foto emblemática donde está la jubilada agarrando una berenjena, no sé si recuerdan. Sí, en una- Eso fue la época de Macri. foto de Bernardino. Se- Y, se le, fue- y castigaron Como y le ayer pegaron con la y, previsional, ¿no? Sí. Que son todos gorilas, mi familia son Sí. todos gorilas, ¿no y le le avisan? pegaron a un fotógrafo de Página 12. A ver, le ese pegaron, día. a Bernardo. claro, Bernardo. ¿viste? Y creo que Y había estaba Pep- Juan Pablo Barrientos también. Juan Pablo Barrientos, o sea, digamos que se fue agudizando, pero eso es una política y es un diseño. Claro. Es decir, no hay, a veces uno charlamos con otros colegas y dice, bueno, no, hay que ir a hablar porque nosotros somos reporteros. No, esto es un diseño y es una política de Estado. Esto- Y depende de órdenes específicas. Ayer miramos con Rodrigo Lamardo en el dispositivo que había en esta zona por la marcha de este miércoles, que los policías a 300 o 400 metros de la Plaza de Mayo están armados. Cuando Néstor Kirchner llegó al gobierno, entre otras cosas, ordenó que en la represión en las calles no estuvieran armados. Se evitaba cualquier posibilidad de que un policía baleara a un manifestante porque directamente no podían portar armas. Ahora están pesados con las armas. No, y además que están usando cosas que están prohibidas. Los gases que utilizan, esto Sí. lo decía el CELS, no lo decimos los reporteros gráficos, lo dice el CELS, lo corroboró Cipreva y lo vivimos en carne propia tanto los manifestantes como los reporteros. Es un plan. Les queremos contar que la edición número 36 de la muestra anual de fotoperiodismo de Agra va a inaugurarse este sábado, 18 de octubre, a las 17 en la ex-EXMA, Avenida Libertador 8151, con entrada completamente gratuita. ¿Cuántas fotos hay y cuántas llegan a la exposición? Hay unas 150 contando el apartado de represión, va a haber algunas que van a estar proyectadas. Esas son las seleccionadas, pero ¿de qué número? 2.500. De 2.500. Llegan 2.500 más o menos de todo el país. Y ahí, bueno, se seleccionan. La Tana fue parte del comité editor en esta vuelta, junto con la primera reportera gráfica de la Argentina, Marta Strasnoy, con el Monito García Drasti, Con Marcarián. con Marcarián Osvaldo y Carolina Dumas. Ese es parte del comité editor que hace un trabajo durante un tiempo para ir eligiendo, seleccionando de esas 2.500 fotos para que lleguen a las... Hay algunos reporteros gráficos argentinos como Eduardo Longoni, de enorme trayectoria, por ejemplo, que tiene una consideración que va más allá incluso del fotoperiodismo, ¿no? Hay héroes del fotoperiodismo, quiero decir. Sí, a mí la palabra héroes mucho no me gusta. Bueno, hay grandes figuras, ponele lo que quieras. Yo Sí, creo que han sí. estado en un momento muchos muy periodistas interesante argentinos, de la historia. Marcelo Ranea, por ejemplo, ganadores de premios Rey de España, Sí, a la sí, mejor sí. foto del año, ABD, por ejemplo. La ¿no? BD tiene fotos en esta muestra, él ganó el Pulitzer. Guido Pietro. Guido Pietro. No, estamos hablando de Hay gente toda una con nueva una trayectoria. generación de Sí. reporteros gráficos que no tiene que ver por ahí con esa época que vos decís que son unos grosos, además son los maestros de alguna manera. Maestro se puede decir, Son, ¿no? Sí, son Bueno, maestros. Adriana. Todos mirábamos lo que hacían Elegido, ellos para ¿no? aprender algo, muchos de nosotros al menos. Y creo que hay una generación, y en esto, la vez pasada charlábamos también esto, porque hay una generación que se gestó en democracia, ¿no? Y con otra policía
no porque los policías sean buenos en democracia, simplemente por esto que decíamos del diseño, ¿no? Tenían jefes que no lo dejaban reprimir, no les daban órdenes. Entonces es como que al principio me parece que era como una cosa muy rara que te vinieran a pegar, ¿no? Y ahora me parece que de a poco se ayornaron de la peor manera posible. Siempre en la calle tenés un riesgo, pero no había un diseño tan marcado y hacía muchos años de eso. Muchos reporteros gráficos van a la actividad pública en las calles munidos de elementos como si fueran a una guerra convencional. Sí, y lo raro es que por ejemplo, está en la guerra, tiene un Pulitzer, todos los premios que se te ocurran a nivel internacional y la vez pasada decía, nunca la pasé tan mal como en la Argentina, no. Y el tipo está cubriendo Medio Oriente, no es joda, ¿no? Nosotros ahora gastamos plata en equipos de protección, máscaras, antiparras, podríamos comprar una batería, una memoria, qué sé yo. Chalecos he visto, chalecos, cascos, tenemos que ir así porque es medio una guerra. Rodrigo terminó muy lastimado por un camión hidrante que le tiró un chorro de agua el otro día, hace un mes. Cayó al piso por la fuerza de ese camión hidrante que le pegó en el oído. Digo, lo excepcional es que no nos peguen, porque... Esa acción fue dirigida, además. Fueron con un camión hidrante en un lugar donde no había gente, dirigida, a donde estaban los reporteros gráficos. Una sola jubilada había. Claro, una sola. Es decir, 300 policías. Sí. Tengamos claro que hay alguien en un monitor con cámaras que está dando las órdenes lejos, que ese alguien puede ser la ministra Patricia Bullrich, o el jefe de la policía, o el jefe del operativo, que dice, andá ahí donde estás y tirale un chorro de agua a esos que están allí. Yo creo que están desatados como yo nunca los había visto. La excepcionalidad es que no nos peguen. Me parece que hay hay una nueva camada de fotoreporteros y reporteras, la mayoría formados en Argra, que tienen mucha polenta, mucha fuerza, son muy talentosos. Hay un montón de chicos y chicas sobre todo en la calle, muchas. Y eso me parece, vienen otros nuevos, sí, me parece hermoso, una camada de pibes de 20 y pico, 30 y pico, que tienen mucha fuerza, ¿viste? Y lo único que me apenaba, que hoy hablaba en otra entrevista, es que no haya fuentes laborales para todos, ¿no? Porque los medios están en medio de un ajuste brutal. A eso iba. Hay una precarización tremenda. Y bueno, no hay lugar para todos y todas, aunque hay muchos medios autogestivos. Claro, eso va a emerger en esta crisis recesiva en la que estamos atravesando todos y todas, y sobre todo en los lugares afianzados, ¿no? De los que quieren sostener a rajatabla y no tampoco abren mucho ni amplían para ningún lado. O sea, no hay lazos de cooperación y solidaridad, pero entiendo que Argra sí los tiene por el trabajo social, cultural, político y la responsabilidad con que lleva Argra ese trabajo. Los veo en la calle, los veo un montón. Tana, te quería preguntar, Alejandra Bartoliche, recién decías que el comité seleccionador de esta muestra que se va a producir a partir del sábado 18 en la Exesma, fuiste de los que pudiste seleccionar, ¿no? Sí. De fotógrafos y fotógrafas de todo el país y reporteros y reporteras. Antes de fuera del aire hablábamos de la falta de TELAM, de lo que nos falta TELAM a todos y a todas, en esta perspectiva federal que tenía esa agencia de noticias nacional, que también mañana el peronismo cumple del 17 de octubre 80 años. TELAM fue sustraída y desaparecida en este gobierno de forma muy antidemocrática y abrupta, después de 80 años de un archivo muy grande. Lo había intentado Macri, ¿no? Y le ganamos ahí la batalla. Y bueno, viste que la maldad siempre se afila, y en la última, con Milei, lo hicieron muy bien porque lo hicieron a la noche, donde no había muchas... Echaron a todos a la medianoche. Entonces cercaron el lugar y no pudimos ingresar más. Yo quiero aclarar que no trabajaba en TELAM, pero era corresponsal desde el sur, desde Bariloche y otros lugares. Entonces, de todas maneras, hay un montón de compañeras y compañeros que están en TELAM resistiendo como pueden. ¿Existe todavía? Como TELAM no, creo que le pusieron una sigla que me niego a recordar inconsciente, no me acuerdo, pero es TELAM para un montón de gente, es TELAM todavía. Bueno, y la falta siempre se puede recuperar. Si hay algo que las madres saben, es de recuperar. Es de recuperación, ¿no? Los tienen haciendo otros trabajos en los edificios que permanecen y con la estructura y el archivo está ahí. Que ya estaba. Hay una cosa de época, hablando de las nuevas generaciones, que es que los grandes medios de comunicación
Y también sus gerentes y administradores dicen, ¿para qué quiero un fotógrafo si cualquier periodista va con un telefonito, me saca la foto y yo soluciono ese problema y no pago un sueldo? En lo que es un irrespeto muy grande por la diferencia entre una profesión y otra, entre una vocación y otra, y entre una calidad y otra. Y eso es una tendencia mundial prácticamente inevitable. ¿Cómo convive un reportero gráfico profesional con la certeza de las empresas respecto a que yo abarato total? No, hay un montón de gente que han echado en todos lados, no es solamente en Telam. Pero no hay comparación entre la foto. Estoy hablando de las grandes empresas periodísticas de la Argentina. No hay comparación entre la foto que va a hacer alguien con un teléfono y las fotos que hacemos nosotros. No tiene punto de comparación porque no tienen el backup cultural de imágenes, no saben mirar como miramos nosotros, como quizás muchos de nosotros no sabemos escribir, como saben escribir muchos de ellos. Digo, son dos cosas diferentes. Algunos podrán hacer bien las dos cosas, pero no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo muy bien. No se puede sacar fotos con celular. Nosotros gastamos plata en equipos, ponemos el cuerpo de verdad, nos enfrentamos a la policía, a las fuerzas de seguridad todo el tiempo. Y la verdad que venga alguien con un celular a sacar una foto bastante chota es un poco ofensivo. Entiendo de nuevo, ¿no? Esto entra en la precarización de los medios para pagar menos, para no poner equipos, no sé, pero la realidad es que las fotos nuestras hacen historia y cuentan. No acá, sino en todo el mundo, ¿no? Nunca he visto una foto que gane un Pulitzer, un WordPress foto, no sé qué, hecha con un celular por un periodista. No. Sin desmerecer al periodista que no es fotoperiodismo, ¿no? El que captura oportunamente una foto con un celu, que aunque pueda ser buena y todo, es un oportunista del teléfono y el momento, y no tanto un fotoreportero que tiene una memoria histórica, que tiene un compromiso, esto que decía al principio, ¿no? Un compromiso social y un oficio, obviamente. Es una concepción estructural muy diferente de la comunicación que ha ido mutando y cambiando, y no para bien, sino... En los 90 también pasaba esto. Sí, claro. Arrancó ahí. En los 90 también pasaba. ¿Qué pasaba? Claro, en los 90... La precarización del laburo. La precarización del laburo, en el periodismo sobre todo, yo que vivo en una provincia, nosotros los reporteros, primero que no había... realmente era complicado trabajar. Pero además cuando empiezan esta cosa, que es casi menemista el concepto de por ejemplo, qué sé yo, vos estás haciendo radio, pero además tenés que vender publicidad, ¿no? Para bancarte. Sí. Bueno, en muchos lugares de las provincias, no digo interior del país porque es muy porteño. No, a mí no me gusta interior, en algún lugar de las provincias. Vos en los diarios locales... lo que venía era que había una máquina que se llamaba Vica en esa época, entonces iba el periodista y lo tenía que hacer porque si no lo echaban, pero nunca los grandes diarios, jamás los grandes diarios habían rajado y se habían hecho eco de esto de si usas el dron, si usas el teléfono, si usas... No se habían, esto hace relativamente poco. Pero viene de esa época. Y empezó por las grandes empresas, es bueno decirlo. Gracias por haber venido al programa. Repetimos la 36 muestra anual de fotoperiodismo de Argra, periodo 2024, a partir del sábado 18 de octubre a las 17 horas en la Exesma, Avenida del Libertador 81. No es lo mismo una cosa que la otra. Somos Radio AM 530.